¿cómo están? Deseo que hoy elijan estar muy bien. Y sabes una cosa, que no es tanto lo que dices, sino cómo escuchas. Es el gran tema de la comunicación. Porque hoy estamos acá para hablar de la comunicación. Un tema que me había quedado pendiente en la primera tanda de temas que había propuesto y había sido votada también. Y de hecho me llamó la atención que no fuera tan votada, y esto quiere decir que muchas veces no tenemos idea de lo importante que es la comunicación, cómo la comunicación atraviesa todo el crecimiento y la evolución que tengamos en nuestra vida, de manera transversal. Tiene que ver con las emociones, las creencias, los vínculos, todos los temas que venimos tratando están totalmente, digamos, de algún modo atravesados por la comunicación. Y esta frase es maravillosa porque nos hace dudar, nada más, era como para que presten un poco más de atención. No es tanto lo que decimos, pero que por supuesto sí importa, sino la falta de escucha que hay. Ese es el gran problema de la comunicación que tenemos hoy en día. Y en general la que hace que tengamos conflictos con nuestros vínculos, por no sabernos comunicar. ¿Y por qué no sabemos comunicarnos? Primero porque no nos han enseñado. Como todas estas cosas que venimos aprendiendo, y las tenemos que aprender nuevamente, ¿cómo comunicar? Luego, porque muchas veces se nos prohibió comunicar. No nos dejan comunicarnos, no quieren que digamos cosas que no les gustan a los otros. Hemos sido creados de maneras en sociedades muy sumisas, donde unos mandan y otros obedecen. Entonces, hay que tener cuidado lo que decís porque corres peligro. Sí, corrían peligro de supervivencia, ¿no? Los que hablaban en voz alta eran perseguidos, ¿no? Cuando las ideas no iban acorde a aquellos que quieren gobernar o que quieren tener bajo sus órdenes a otros. Entonces, la comunicación es un tema complicado, porque era complicado. Ahora es porque no estamos trabajando en ella, nada más. Entonces, se nos acalló muchas veces. Nosotras, las brujitas, nos quemaban por hablar o por decir otras maneras de vivir, de compartir. Yo siempre he sido sanadora en esta vida y en otras. Y entonces llevar esas verdades a veces suele ser, antes corríamos peligro de muerte, hoy en día no. Y hemos tenido que perder esos miedos para hoy en día poder transmitir la información que nos va llegando. No es porque seamos más o menos que otro encarnado, sino que hay cosas que hemos hecho para allanar más el camino y de hecho es lo único que compartimos, ¿sí? Y porque lo elegimos para hacerlo en esta vida, así de simple. Y gracias a los que están del otro lado lo podemos hacer. Y lo hago para aquellos que puedan luego escucharlo, verlo. Más allá de eso, todos somos uno y al que le tenga que llegar le llega siempre, y esa es la confianza en la conciencia de unidad. Pero volviendo a la comunicación, ¿por qué les digo esto? Que no es tanto lo que decimos que lo que escuchamos, porque no solemos escuchar al otro cuando hablamos. Es decir, ¿de dónde nace este problema de no escuchar? Que tampoco sabemos escucharnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, siempre es lo que no hay adentro, no podemos darlo afuera. Entonces, cuando uno está hablando, hay que observarse qué tan buen escuchador somos, qué tanto escucho al otro. O cuando el otro habla, ya estoy pensando la respuesta, o mi cabeza se va para otro lado, o de repente me distrae el celular, o el auto que pasó por allá. No, sí te escucho, pero voy haciendo esto. Y luego vienen los conflictos. O estamos hablando sin mirarnos y el que está atrás dice una cosa con una cara y el que escucha otra cosa. ¿Por qué? Primero porque tenemos diferentes canales por donde nosotros recibimos la información. Algunos somos más visuales, otros más auditivos y otros más kinestésicos, ¿sí? Todo esto está muy estudiado en todas estas holísticas. La que se centra en las neurociencias y que es el arte de sabernos comunicar es la PNL, ¿sí? La programación
neurolingüística, justamente, la que nos enseña cómo comunicarnos de la mejor manera. Entonces, dentro de ella también vemos el lenguaje corporal. Y sabemos que nuestro cuerpo comunica mucho más que nuestras palabras. El lenguaje corporal es el 70% de nuestra comunicación. Luego tenemos un 30, 25, digamos, si no, no me van a dar el 100, un 25% de lo que es la comunicación de la voz, ¿sí? De cómo decimos las cosas. Y el otro 5% pertenece solo a las palabras. O sea que las palabras muchas veces son muchas y no dicen nada, ¿sí? Entonces, cuando uno aprende a escuchar, escucha con todo al otro, ¿sí? Observa, pero eso hay que aprenderlo. Por eso digo, no nos enseñaron a comunicarnos. Que no solo las palabras, ¿sí? A generar espacios vacíos de supuestos, eso aprendimos claramente, por esto de no saber comunicarnos, de tener miedo al comunicarnos. Hay mucho miedo en la comunicación. No, capaz que si le digo se enoja, capaz que si pasa esto, si digo de esta manera, si digo de la otra. Y estamos todo el tiempo observando lo que dije, lo que me dijo, lo que tendríamos que haber dicho, lo que no, ¿no? Yo me acuerdo que antes me pasaba esto, ¿no? Que discutía con alguien o no estaba de acuerdo con alguien y luego una semana lo que le podría haber dicho y lo que no había dicho y que debería haber dicho. Estaba como entrenada en la cantidad de posibilidades de lo que, cómo me debería haber defendido. Porque ese es otro tema. Creemos que al comunicarnos o nos atacan o atacamos y entonces ahí es donde surge el miedo. Si no, no habría miedo. Creemos que las palabras pueden matarnos. Y sí, es verdad. Pero depende cómo las digamos, a quién se las digamos y sobre todo la intención que tengo en la comunicación. ¿Sí? Porque también yo puedo tener muy buena intención, estar muy predispuesto, pero el otro tomarlo de una manera poco conveniente. Pero esa ya es una responsabilidad del otro. ¿Cómo lo toma? Mi responsabilidad como comunicador, cuando tengo que dar un mensaje, es importante que sea claro, que sepa específicamente qué estoy diciendo sin dar vueltas y ser responsable de lo que escucha el otro. Entonces, verificar si el otro me escuchó o comprendió lo que yo le quise decir. Entonces, como les decía, en la PNL hay muchas estrategias que aprendemos para poder darnos cuenta de estas situaciones sin tener que preguntarlas a veces. Está el rapport, que sabemos si la persona nos está atendiendo o no. Cuando nosotros hacemos eso, tomamos conciencia también. Y sobre todo de no escuchar. No escuchamos, ¿sí? Bueno, ya les di los ejemplos de esto, cuando, por ejemplo, alguien me habla y yo ya tengo la respuesta. No estoy terminando de escuchar al otro, porque a lo mejor el otro ni siquiera necesita una respuesta. Solo necesita que lo escuche. Para ser escuchado, nada más. Hay veces que necesitamos poner en palabra aquella experiencia que, como decimos en la PNL, subjetiva, que pasa por un proceso interno, ¿sí? Atraviesa todo nuestro ser, nuestras creencias, nuestras vivencias, y esto en segundos, porque es continuo ya, ¿no? Es muy automático, por eso hay que observarlo, desautomatizarlo y volver a aprender a comunicarnos desde otros lugares. Por eso les decía que la comunicación vas a luego darte cuenta que tenés que gestionar las emociones, tenés que gestionar las creencias, tenés que aprender de vos mismo, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo también es otro gran comunicador. Y nosotros no hemos aprendido de cómo funciona, por ejemplo, nuestro cuerpo. Entonces decimos, ay, me duele tal cosa. No, supongo que está la otra. ¿Y sabes dónde está ese órgano? A mí me pasaba antes, cuando era más joven, que no tenía idea. O sea, me dolía acá, me dolía allá, pero había que ir al médico que me dijera qué era lo que me dolía, cómo me dolía, por qué me dolía. Hoy en día, gracias a la comunicación y a todo que está puesto en nuestras manos, uno puede tomar conocimientos. Y eso es lo importante. Entonces, nuestro lenguaje y nuestra comunicación va a ser tan buena como nosotros adquiramos conocimientos. ¿Sí? Y conocer cómo expresarme mejor, cómo comunicarme mejor, es lo que nos salva la vida. ¿Sí? Porque, ¿qué es comunicarme bien? ¿Qué es una comunicación asertiva?
decir lo correcto en el momento correcto a la persona correcta. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Si eso no se cumple alguna de esas tres, no hay buena comunicación, ¿sí? La comunicación asertiva es esa, lo correcto en el momento correcto a la persona correcta. A veces nos enojamos y le decimos cualquier cosa a otro que no tenía nada que ver con nuestro enojo. ¿Por qué? Porque en el fondo ni siquiera sabemos qué fue lo que nos enojó o por qué nos enoja lo que el otro hace y estamos enojados y nos comunicamos desde el enojo. Entonces liga el que tenemos más cerca, que sabemos que nos va a aguantar, ¿sí? Pero vamos rompiendo vínculos de esa manera. Entonces hay que aprender a gestionar la emocionalidad y autoconocernos. ¿Para qué me comunico de la manera que me comunico? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué cuento el cuento que cuento? Muchas veces nos contamos un montón de cuentos de nuestra historia. ¿Para qué? ¿Para estar en el lugar de la víctima? ¿Para ser el salvador? ¿Para ser el victimario? Y pasamos por esas etapas que tiene el ser humano, que tenemos todos, en un día, 200 veces, depende frente de quién estemos. Pero cuando nosotros nos tenemos observado eso, ¿de dónde estoy comunicando? ¿Qué estoy queriendo comunicar? A veces quiero tener razón porque tengo miedo a sufrir. Entonces discuto con el otro, que tiene sus razones, que no vamos a poner de acuerdo nunca. Porque no es desde las razones que nos vamos a poner de acuerdo. Porque cada uno tiene sus razones de acuerdo a la experiencia de vida que vino a vivir. No es que podamos tener razón o no. Podemos tener razón incluso los dos. Entonces lo mejor es conversar, escucharnos y llegar a una tercera posibilidad, ¿no? Que este es el lenguaje generativo que propone la PNL. Generar nuevas maneras desde lo ya conocido. Cuando dos personas se juntan, tienen distinta información. Entonces, aunar esa información hacen que algo nuevo puedan hacer si nos ponemos de acuerdo y vivamos o tomemos las mejores decisiones. De todos modos, es nuevo, ¿sí? Pero si yo comunico desde el miedo, y no, capaz que se enoja, y no le voy a decir todo, no, le voy a decir por partes, es porque hay baja autoestima, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo mío no es tan importante como lo del otro. O es más importante que el otro se enoje a que yo diga mi verdad. Entonces, estoy cuidando que no se enoje. Pero para eso, y no tener que después decir una cosa, pedir perdón, disculparme, tengo que tener claro qué quiero, para qué lo quiero, cuáles son mis límites. Entonces, comunicar desde el amor y saber poner límites claros es la mejor manera de comunicarnos. Es un proceso, no se aprende de un día para el otro, pero tenemos todas las herramientas para hacerlo y van a observar cómo sus vínculos se transforman. Si yo transformo mi comunicación, si aprendo que todo es comunicación, desde el momento en que nacemos, nos estamos comunicando. ¿Qué es lo primero que hacemos? Llorar, ¿sí? Entonces, ese llanto es comunicación, porque es la señal a mamá que estoy necesitando algo. ¿Sí? Lloro porque tengo hambre, lloro porque me tienen que cambiar, lloro porque tengo sueño. Entonces, mamá puede comprender qué necesito. Entonces, somos seres comunicativos por naturaleza. El tema es que no entendimos que hay que aprender a comunicarse. De nuevo, porque lo que antes no se podía, hoy sí se puede. Yo puedo decirle a alguien lo que necesito o quiero, incluso en los ámbitos laborales, pero tenemos mucho miedo. Yo me acuerdo, tenía miedo de pedir un aumento, tenía miedo de pedir un ascenso. Luego cuando lo hacía todo era más fácil y más claro sobre todo, porque el otro también tiene la oportunidad de aclararte por qué sí, por qué no, y dejas de rumiar en la cabeza un montón de ideas que nunca vas a concretar. Entonces, el saber comunicarnos y poder comunicarnos también nos ayuda al silencio mental que tanto buscamos para conectar con nuestro corazón. Lo importante, como les decía hace un rato, es la intención. ¿Con qué intención comunico? Si comunico con la intención de vengarme, de dañar al otro porque me dañó, así me voy a sentir, ¿sí? Entonces, primero lo tengo que vivir y lo voy a sentir yo, a eso que esté intencionando comunicar. No hay manera que me enoje con un otro sin estar viviendo yo el enojo. Lo siento yo. Y el otro puede que lo sienta o no. No tenemos ni idea. Puede que no me dé bolilla, porque no tiene idea por qué me enojé. ¿Sí? Entonces, mejor gestionar la emoción que produjo el enojo
tener claro qué es lo que me enoja y luego comunicar al otro siempre desde mí, no desde lo que el otro no hace, deja de hacer o debería hacer, ¿sí? Entonces, no, pasa que vos me haces sentir de esta manera. No, eso es mala comunicación. El otro que va a hacer se va a defender. Yo no te hago nada. ¿Cómo una mejor manera? Diciendo, mira, cuando sucede esto y esto, yo me siento de esta manera. Entonces me hago responsable de que lo que siento es porque yo he elegido sentirlo. Y el otro no puede discutir lo que siento. No hay manera. Luego puede que convengamos que se arregle de otra manera, puede que convengamos relacionarnos de otra manera, y si ya no hay un arreglo, se terminará el vínculo, se distanciará, pero lo mejor que puede pasar es que empecemos a gestionarnos desde otros lugares más amorosos, porque comprendo que esta actitud que tengo, que estas palabras que digo, le hacen mal al otro. O el otro también le doy permiso a que me diga qué siente y qué le pasa cuando yo actúo de determinadas maneras. Pero, ¿me pregunto eso a veces? ¿O solo estoy en el reclamo? De lo que no me da, de lo que no hacen, de cómo deberían ser las cosas. Eso es muy mala comunicación, porque no me estoy haciendo responsable. Entonces, cuando yo digo, mira, siempre hablo de mí a través del otro y no del otro, esa es la mejor comunicación. Mira, cuando pasa esto y esto, yo me siento de esta manera. ¿Queda claro? Esa es la mejor manera de cambiar la mirada, la comunicación en los vínculos, cualquiera que sea, ¿sí? Cuando nos comunicamos con otro. A mí esto me hace sentir de esta manera y me gustaría que sea de esta otra, pero para eso tengo que tener claras ambas cosas. ¿Qué es lo que me hace sentir de esta manera y cómo quiero sentirme? Entonces lo importante es cómo quiero sentirme para comunicar qué es lo que necesito para eso, o cómo me gustaría que sea, o por qué no voy a seguir vinculándome si me hace sentir esto. Toda la responsabilidad es mía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo un vínculo a los que llaman tóxicos, si tengo un vínculo tóxico, al que llamo tóxico, lo primero que tengo que preguntarme, ¿cuál es mi toxicidad? ¿Sí? No hay vínculos tóxicos. Somos las personas que actuamos de determinadas maneras y nos encanta rotular las cosas. Pero si hay algo tóxico, es algo que no está vibrando. Hay alguna emoción no resuelta, hay una creencia que no es igual para uno o para otro, de acuerdo a sus vivencias. Entonces, ¿cómo cambio esto de que los demás son tóxicos? Preguntándome qué toxicidad tengo o por qué me vinculo con estas personas tóxicas. Por ejemplo, si tengo alguna amiga o amigo que solo llama para contarme de su vida, todos sus dramas, y cuando quiero empezar a hablar de la mía no me escucha, ¿no? Ay, discúlpame, mira, hay un montón de gente así, y hay un montón que viene a consultar por eso, ¿no? Ay, bueno, che, ¿sabes? Me tengo que ir. Ah, y nunca me escuchó lo que me pasaba a mí, y así le llamamos a la amistad. Y seguimos sosteniendo esos vínculos. Esa persona que te habla para decirte todo lo mal, lo que sufre, lo mal que le va en la vida, se va y sigue con su vida igual, no hay ningún cambio. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Dejar de dar lugar para que esa persona, dejar de darle oído a esa persona para que diga todo lo que le parece mal sin resolver nada, porque no está poniendo la responsabilidad en su vida, solo le gusta quejarse. Y la queja y las excusas vibran muy bajito, no nos dejan avanzar, entonces hay que sacarlas de nuestra vida, ¿sí? Si te quejas mucho, trata de vivir un día, si podés, sin quejarte. Si no podés un día, trata de observar de a 10 minutos. En los próximos 10 minutos no me voy a quejar. Y observate si no te quejaste. Porque tenemos una costumbre de quejarnos difícil de sacar. Y la queja nos genera falta de energía. Yo soy una persona que estaba acostumbrada a que todo lo que tenía que hacer era ¿sí? En los trabajos incluso me pasaba. Y cada por tres me pescaban mis jefes quejándome. ¿Por qué? ¿Algún problema, Rosa? No, ninguno. Si sabía que lo tenía que hacer. Si igual lo iba a hacer. ¿Qué tenía? Una queja aprendida. La primera reacción ante un pedido, la queja. La primera reacción ante una cosa para hacer, la queja. Y la observo mucho porque por ahí todavía me sale bastante. Entonces digo, ¿qué no estoy resolviendo? Que me estoy escuchando que me quejo mucho. Entonces ahí vuelvo, porque para el autoconocimiento no hay fin.
todos los días hay que hacer este trabajito de autoconocimiento. Y enseguida se nos escapa la tortuga, como quien dice. Y volvemos a caer en esas trampas. ¿Por qué? Porque somos seres sociables, estamos trabajando, pero hay muchos que no. Pero de mí soy responsable yo nada más. De lo que puede hacer o no hacer el otro, es responsable el otro. Eso tenemos que comprender. Y de lo que comunico, que sea claro y preciso, no dar muchas vueltas. Las mujeres tenemos un cerebro que tiende a dar mucha vuelta. No así los hombres. Los hombres tienen toda la información como en cajita, ¿sí? La pareja, los hijos, el trabajo, los amigos, el deporte. Entonces, si tienen algún problema, lo pueden resolver claramente. Nosotros tenemos como, las mujeres, el cerebro funciona como un manojo de cables enredados. Entonces tenemos que ir tirando el cablecito hasta que se desenriede y encontremos. Por eso pasa, y hoy justamente alguien me preguntaba, los hombres no consultan mucho, ¿no? Sí, mucho más que antes, consultan, pero resuelven mucho más rápido. Los hombres enseguida ejecutan y cambian. Las mujeres nos cuesta mucho más, pero eso es biológico. O sea, no podemos ponernos en contra de eso. Depende también a veces mucho de la energía, no solo del cuerpo en que habito, ¿no? Porque la energía femenina y la energía masculina a veces habitan en cuerpos diferentes. Por ahí soy una mujer, pero tengo más energía masculina. Entonces, soy más concreta. Una mujer zurda es más concreta que una mujer diestra y viceversa. En los hombres pasa lo mismo. Hay hombres con más energía masculina y hay hombres con más energía femenina y que se hacen unos rollos bárbaros. O que tienden a tener una energía más femenina, es al revés en los hombres. Los zurdos dan más vuelta y los diestros son más concretos. Entonces, todo esto tiene que ver con los hemisferios cerebrales, en lo cual no voy a entrar ahora porque es demasiada técnica. ¿Sí? Para eso hay un montón de cursos que ofrecemos en la escuela, Despierta tu alma, donde pueden ir, ¿sí?, discerniendo todo esto, que es el camino para los nuevos aprendizajes, como siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Yo hace 10 años que estoy con nuevos aprendizajes y no se terminan nunca, ni quiero que se terminen, son lo que me motivan en la vida, los aprendizajes. Entonces podemos ir en los temas, y esto es lo que me pasa a veces cuando planteo un tema, de algo muy chiquito como esto, de no saber cómo comunicarme con el otro, no saber escuchar al otro, cuando luego queremos hacer, por ejemplo, registros akáshicos y no escucho a mis guías, y no, si no sé escuchar al que tengo al lado, mucho menos los que están en otras dimensiones. Por eso fíjense qué importante es la comunicación. ¿Y cuál creen que es la más importante de todas? La comunicación con uno mismo, ¿sí? Ese diálogo interno que tengo, ¿cómo es? ¿De queja, de cansancio, de frustración, de enojo conmigo misma, de siempre tendré que haber hecho otra cosa? ¿Me escucho? ¿Escucho mi cuerpo? Si no hago todo eso, no puedo tener una buena comunicación. Mi cuerpo es el primer comunicador de cómo estoy viviendo. O sea que si tengo algún síntoma, es porque hay algo que no estoy comunicando o no lo estoy poniendo en coherencia con mi vida. ¿Sí? Y si no lo estoy poniendo en coherencia es porque no estoy comunicando. Porque no estoy diciendo, no quiero esto, quiero esto. ¿Sí? Y sigo aguantando. ¿Sí? Me pongo en salvadora. Yo le voy a ayudar al mundo. No importa. ¿Sí? Son esos roles que solemos tener. O no me importa a nadie. Estamos en la misma. Son los opuestos. Y ninguno me lleva a una buena comunicación. Perdón. Tengo que cuidar mi aparato comunicativo. Yo tengo, a partir de los 17, mi ascendente se va a Géminis. Por eso tengo este don de la comunicación, que bueno, me costó mucho creérmelo, pero sí. Aparte me comunicaba muy mal hasta que aprendí a comunicarme. Y a veces, si lo hago en modo automático, que suele suceder cuando estoy cansada o cuando no he comido, mi comunicación es muy mala. Me sale todo el animalito de adentro. Entonces, uno tiene que estar bien. Por eso hablamos del amor propio. Uno tiene que saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus tiempos de descanso. Y eso nos comunica el cuerpo. Entonces, si mi cuerpo está atendido, biológico, es el avatar que necesitamos para vivir esta experiencia.
si no está bien atendido, si las energías del no están bien equilibradas, no puede haber una buena comunicación, ¿sí? Entonces, como verán, es amplísimo el tema de la comunicación. De hecho, en el curso de PNL, estoy en un introductorio y son, como mínimo lo pude encuadrar en 18 clases. La PNL en sí lleva como 3 años. Miren si tenemos para aprender de comunicación, que para mí es el arte de saber comunicarnos. Entonces, vamos de esa experiencia tan subjetiva del ser para poderla comunicar hacia afuera. Todos vemos la realidad de una manera específica, única para cada uno. Y tenemos maneras de ver en distintos órdenes. Tenemos lo que es descriptivo, y yo puedo decir, eso es una silla, porque todos hemos acordado que un objeto que tiene un asiento, un respaldo y 4 patas es una silla. Entonces todos entendemos que es una silla, ¿sí? Eso es de primer orden. Eso nadie lo discute y no hay conflicto con eso. Listo, en nuestro idioma. En otros idiomas es otro, ¿sí? Tienen otro nombre, tienen otra codificación. Entonces tenemos que empezar a acordar la codificación para podernos entender. Ahora, si yo digo, esa silla me gusta, ya es una realidad de segundo orden. Ahora, si en vez de decir, esa silla me gusta, digo, esa silla es linda, no le estoy dando lugar al otro que opine sobre la silla. Porque dije, esa silla es linda. En cambio, si yo digo, esa silla me gusta, el otro puede decir, a mí también me gusta, a mí no tanto, me prefiero la otra. Entonces también hay que dejar abierto muchas veces la comunicación para permitir que el otro pueda expresarse. Y hay una más de tercer orden, que en la PNL le llamamos alucinación, ¿sí? Porque ya todo es subjetivo, ¿sí? Entonces, esa silla me gusta y me hace sentir muy cómoda. Solo a mí, capaz al otro no. Entonces eso ya se convierte en una alucinación, de lo cual compartimos a diario y a veces solo estamos peleando, o no nos estamos entendiendo por esas alucinaciones, como le llama la PNL. Entonces, tenemos que tratar de comunicar desde esa realidad de primer orden. Y en eso se basa el método de la biodecodificación, por ejemplo. En esa realidad de primer orden. Ahí empezamos a encontrar todos los conflictos que tenemos, tanto de salud como emocionales. O sea, a lo que tiene que ver con la parte de la psiquis, ¿no? O enfermedades mentales o de comportamiento. Con esa realidad, llegar a esa realidad de tercer orden de la persona. ¿Qué es lo que la hace sentir de esta manera? Entonces, todas estas neurociencias han desarrollado técnicas para trabajar en esa parte subjetiva del ser. Pero cuando nosotros tenemos un nivel de comunicación lo más parecido al primer orden, muy descriptivo, en mi diálogo interno puedo encontrar qué es, por ejemplo, lo que me causa enojo, tristeza, dolor, miedo, cuando voy paso por paso describiendo la situación. Puedo encontrar esa emoción que despierta ese sentimiento o ese sentir, ¿sí? Todo esto de las emociones ya lo vimos en un vivo anterior. Entonces van a ver que en un momento todo tiene que ver con todo. Si bien es aleatorio, vamos haciendo los vivos como a ustedes les gustan porque los eligen, los temas, todo tiene que ver con todo, porque todo es uno y porque hay un entrelazamiento cuántico, ¿sí? Pero sin entrar tanto en lo que es la teoría, simplemente si yo siempre puedo decir, mira, esta silla tiene 4 patas, me gusta y me hace sentir muy cómoda y feliz, ¿qué te va a discutir el otro? Bueno, está bien, cómprate esa silla. Pero si yo estoy diciendo, no, esa silla es linda, es cómoda, y el otro no la siente cómoda, no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. Simplemente tenemos que aceptar que para mí es cómoda y para el otro no es cómoda. Y se acaban todos los conflictos. Pero tenemos una cierta predisposición a querer tener razón, y eso es lo que colapsa toda comunicación. Yo tengo mis razones y el otro tiene sus razones. Ahora, vamos a elegir y vamos a comunicar desde lo que sentimos. Es una comunicación mucho más profunda,
sin quedarnos en lo superficial para no decir nada. Eso es lo importante en la comunicación. Ser agradecido es una buena manera de comunicarnos, porque entonces yo ya sé, estoy agradecido porque el otro me escucha o porque tengo una comunicación con otro o por el vínculo mismo. Entonces, desde esos lugares puedo frenar mi mente y hablar desde el corazón. Y cuando hablo desde el corazón y hay una buena intención, siempre es más productiva la comunicación. Más allá que el otro tenga derecho a entenderlo o no, a aceptarlo o no. Porque muchas veces también el miedo es de no comunicar por miedos ocultos. Miedo al abandono, miedo a las pérdidas, miedo a no ser, miedo ¿quién soy sin el otro? ¿Quién soy sin este trabajo? Bien, por eso hay que trabajar mucho en autogestionarnos y escucharnos qué queremos, para luego poder comunicarnos de manera asertiva, diciendo claramente lo que queremos comunicar, poniendo límites sanos para tener relaciones sanas y dejar de decir que hay relaciones tóxicas. No hay relaciones tóxicas, somos humanos aprendiendo a relacionarnos, por lo tanto, si hay algo que no me gusta, no excuso con que es tóxico. Veo dónde está mi juicio de toxicidad, porque eso es lo que tengo que resolver. Si es una persona que viene y siento que me toma toda la energía, si me la toma es porque yo se la presté. Siempre tengo el poder de decir que no, pero si no lo estoy diciendo, el otro hace uso de aquello que yo le permito. Nada, dice el curso de milagro, externo a mí puede hacerme daño si no se lo permito, pero tampoco me puede hacer feliz si no lo permito. Entonces, esta idea cierra en que nada externo a mí puede hacerme daño o hacerme feliz, salvo que yo se lo permita. Es la única manera. Entonces, empecemos a observar nuestra comunicación. Primero con nosotros mismos. Nutrámonos de conocimientos que me permitan comunicarme correctamente de lo que me está pasando, de lo que siento, de lo que quiero. Autoobservación, mucho amor propio, para luego expandir y no proyectar, ¿sí? Sabemos que la proyección son sombras y la expansión es amor. Entonces, desde eso que tengo, expando. Desde eso que creo no tener, proyecto. La proyección es dolor, la expansión es amor. Comuniquémonos desde la conciencia, desde el amor. Si nos amamos mucho, vamos a comunicar con amor. ¿Por qué? Porque va a ser como me esté sintiendo. Si no estoy comunicando con amor, tengo que ponerme mal para comunicarlo mal. Entonces siempre eso que comunico pasa por mi sentir. Y ese es el que tengo que observar y amar. Comprender que cada uno tiene su propia experiencia de vida, cada uno se comunica de la mejor manera, porque una de las presuposiciones de la PNL dice que todo ser humano toma el mejor recurso que cree tener a su alcance. Pasa que a veces creemos que no tenemos o no nos ocupamos de desarrollar más. Entonces es verdad, es totalmente verdad. Siempre toma el mejor recurso que tiene. Que no te entienda, a lo mejor no es que no te quiere o que no quiere entenderte. No tiene el recurso para hacerlo, no puede hacerlo. Entonces está en vos buscar maneras de comunicar mejor, más acorde a tu interlocutor, de qué manera le puedo hacer llegar este mensaje de que el otro lo pueda entender. ¿Sí? Si quiero decirle, siempre te olvidas de sacar la basura, siempre. He observado que andas muy distraído y te estás olvidando de sacar la basura. ¿No es diferente? Como una frase, llamamos lenguaje transformacional, puede cambiar todo lo que sigue después de ese momento en que dije las cosas. Pero si no comprendo que tengo esa capacidad de decirlo de la mejor manera, si no trabajo en decirlo de la mejor manera, si no reconozco que merezco decirlo de la mejor manera y que puedo decirlo de la mejor manera, no lo reconozco en mí, es difícil que lo pueda hacer. Entonces, autoobservación y permitirme saber que puedo comunicarme de la mejor manera. ¿Sí? Créetelo, porque es verdad, y ponete en foco para lograrlo. Eso es todo lo que hay que hacer con la comunicación,
que no es poco, pero es muy importante. Y vas a ver cómo todo tu entorno se transforma, cómo sos un ser comunicativo de la mejor manera y logras de mejor manera todas las metas que te propongas. Te ayuda, te allana el camino para lograr todo aquello que quieras, lo que quieras, ¿sí? Sea a nivel espiritual, sea a nivel físico, sea a nivel comunicacional, laboral. La comunicación nos abre grandes puertas. Así que, ¿cuál es mi sugerencia? Ocúpate de tu comunicación. Yo me ocupo a diario de la mía de hace muchos, muchos años. Es una cosa que siempre me llamó la atención. No era muy consciente a los 20 años, ponele, sí, más o menos a los 20, de todo esto. Pero sí ya me llamaban la atención muchas cosas de esto. No tenía idea por qué. Y bueno, era porque a esta edad iba a estar haciendo esto. Todo, nada es al azar, todo es perfecto. Y había un programa de radio, porque escuchábamos la radio en esa época, la radio pública, la AM, FM, no era como ahora que abrís un celular y tenés todo. O escucho YouTube o todo lo demás. No, escuchaba la radio y tenés que escuchar lo que había. Una profesora de lengua en un programa participaba y decía las buenas palabras. Y ella explicaba el lenguaje, ¿no? Y me encantaba. Todo lo que tenía que ver con la comunicación siempre me atrajo mucho. Pero bueno, hasta que puse conciencia hubo un largo camino. Entonces hoy te invito a que no pierdas más tiempo y empieces a poner conciencia de cómo te gustaría comunicarte y manos a la obra, o manos a la comunicación, a las palabras, para encontrar la mejor comunicación, que salga desde el corazón. Así que la tarea es conectar con el corazón, siempre. Hablemos de lo que hablemos, la tarea es conectar con el corazón si lo que querés es ser feliz. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, los que se permanecieron todo este rato, gracias a los que van a estar después, y bueno, que tengas hermosas palabras para lo que queda, para el resto de tu vida. Nos vemos el próximo lunes con el próximo tema, que en este momento no me acuerdo cuál es, pero nos vemos el lunes, ya se los voy a estar contando en las historias. Estén atentos. El lunes a las 19, próximo encuentro. Los espero. Ámense, no se distraigan.